31 minutos, 7:31 en las Islas Canarias, y es el momento de empezar nuestra tertulia de hoy. Don Marcos de Quinto, ¿qué tal está usted? Estoy fenomenal y quería aprovechar para mandar un beso a Sofía, que está ahora en estos momentos yendo al colegio. Hombre, Sofía, Hola. un besillo. Bueno, estaba comentando yo fuera de micrófono con don Marcos, pues que la situación está muy curiosa. Está todo el mundo progre en huida hacia adelante, cada vez más enervados, que es una palabra que ha invertido su significado. Antiguamente significaba lo contrario de lo que significa ahora, pero vamos, enervado en el sentido de que están de los nervios. Están como si vieran que ya lo único que les queda es apretar el acelerador, intentar provocar un conflicto civil como sea, y están en la provocación permanente. Eso en todo Occidente. Lo estamos viendo, por ejemplo, con lo que ha pasado con Charlie Kirk. Y aquí en España se añade encima, pues que Pedro Sánchez, además de estar en esa misma onda, tiene una razón adicional para intentar llevar la provocación hasta extremos insospechados, que es el asunto de tapar todas sus vergüenzas. Buenos días, don Asís Timmermans. Muy buenos días, ya era hora de que me diera paso. Hola. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Creen ustedes que están ya en huida hacia adelante, en la provocación permanente? Bueno, yo estoy viendo algo que a mí realmente me preocupa. Es decir, gente que se supone que es gente inteligente, pero que es tan sectaria que a veces ya el diálogo es prácticamente imposible. Por ejemplo, he visto tweets de algunos personajes, a mí me parecen miserables personajes, que colocan ahora como una especie de fotografía de la Estatua de la Libertad con un cartelito en la boca, tapándole la boca, que pone cancelled, cancelado. Y entonces, claro, es que están protestando porque algunos de los puñeteros payasos que hacen shows en Estados Unidos, pues los están despidiendo por reírse de la muerte de Charlie Kirk. Y claro, a mí lo que me sorprende es que gente con un poquito de inteligencia dices, pero vamos a ver, si no has puesto ningún solo cartelito, porque lo que es una cancelación de verdad, que es irreversible, es que asesinen a una persona simplemente por exponer sus ideas. Esa misma cancelación que llevaba ETA en el País Vasco. Sí. Eso sí que son cancelaciones. Y que echen por reírse de una persona que han matado y que lo echen de una televisión, dices, pero bueno, es que ahora resulta que la cancelación lo va a estar haciendo los libertarios, lo va a estar haciendo la derecha, cuando llevan siendo cancelados por toda esta hegemonía woke, pues un montón de gente en las universidades, etcétera. Y que esto lo digan pues cualquier, yo qué sé, pues cualquier mindundi que no tiene dos dedos de frente, pero está diciendo gente que se supone que tienen estudios. Entonces, cuando se llega ya a este nivel, dices, yo creo que ya no es un tema tanto de argumentos, es gente simplemente que quiere el enfrentamiento, y esto, pues, oye, pues nos retrotrae a la época bueno, a partir del 34, del 35 y del 36, donde realmente se quiere generar un clima de odio, donde se quiere estar en continua provocación para el día que alguien reaccione y diga algo, pues entonces veis lo que están haciendo. Y esto, pues oye, en España se ha vivido tiempo atrás, y es que yo creo que es exactamente lo mismo. Es decir, la gente que estaba en el gobierno entonces, en febrero del 36, pues animaba a que media España fuera contra la otra, los asesinaran, etcétera. Y eso estaba pasando, y ahora de alguna manera yo creo que lo que está sucediendo es que la gente del gobierno lo ve todo muy mal, y como decía Zapatero con Iñaki Gabilondo en aquella toma, les conviene que haya tensión. Y les conviene que haya tensión porque si en algún momento esto estallara o provocaran que hubiera un estallido o hicieran un atentado de falsa bandera, etcétera, pues esto les permitiría a ellos hacerse las víctimas y de alguna manera generar alguna situación de excepcionalidad que realmente les diera alguna ventaja, dado que en paz y tranquilidad los españoles en las urnas los mandarían a estos a su puñetera casa ya.
Esto, lo que decías de personas que tienen estudios y que te sorprenden, creo que era Bustos el otro día el que decía que Ignacio Guardans era la demostración de que leer más no te hace buena persona. Yo estoy triste y estoy intentando, supongo que como todos, un poco aprender de la situación, aprender de lo que estamos viendo, porque verdaderamente es sorprendente. Llevamos 15, 20 años, en realidad más, pero de una cultura de cancelación que en Estados Unidos tiene mucho que ver con lo woke y aquí con ese progresismo, o eso que mi querido Miguel Ángel Quintana le llama el PSOE State of Mind, ¿no? Es decir, hay cosas que no se pueden decir. Eso ya pasa desde hace muchos años, ¿no? Hay cosas que no se pueden decir. Y si tú expresas algunas posturas discrepantes en algunos temas clave, no es que se discutan, sino que te miran como o te desprecian directamente y te insultan, ¿no? Me pasaba una cosa con unos amigos hace muchos años, que yo dije, no, yo creo que el cambio, esto hace 20 años, creo que el cambio climático ni es preocupante ni es antropogénico. Y entonces un amigo me respondió, es que tú eres partidario entonces de contaminar y de que el planeta se vaya a la mierda. Quiero decir, hay un maniqueísmo inducido en el cual no puedes decir determinadas cosas porque son como un atentado, independientemente de la realidad o no que tenga tus oponentes. Entonces, cuando hay de repente un medio discrepante, una revista que dice una cosa distinta, un político que se atreve a decir algo distinto, de repente es como un escándalo, es decir, es como una espita, no dejan que haya una espita. Es que es un tema religioso. Sí, yo veo es una que religión, estoy de acuerdo. Ellos se han convertido en una religión y entonces se actúa exactamente como el fundamentalismo. Es decir, hay unas verdades que tú no te puedes oponer a esas verdades, porque si te opones a esas verdades, pues lógicamente eres un objetivo a eliminar. Lo que comentabas, es decir, el cambio climático. Hay que ir contra el CO2, y el CO2 es una porquería, el 0,04 de la atmósfera. Sí, además en la época del Carbonífero era el 15%, y gracias a que era el 15%, pues crecieron todos los bosques, las selvas, las plantas, etcétera. Pero es decir que lo del CO2 es una majadería, pues ya te expone. Decir que hay dos sexos, pues bueno, ya te expone. Decir que los ilegales no pueden entrar ilegalmente dentro de un país, y el otro día había un vídeo ahí de cómo están entrando por Ceuta tirando piedras a la policía, pues ahí hay que ponerse del lado de los que tratan de forzar y entrar ilegalmente. Y dices, si me permites un apunte gracioso, vamos, no gracioso, pero hay un humorista muy conocido que es Ricky Gervais, que es un humorista británico, y entonces uno de sus muchísimos monólogos es Dios que está haciendo la creación, ¿no? Y bueno, es una cosa muy graciosa. Y mira que Gervais es más bien de izquierdas. Y entonces está haciendo la creación y dice, bueno, y ahora voy a hacer el hombre, voy a hacer el ser humano. Y dice, ¿y cuántos sexos haces? Y entonces dice Ricky Gervais, dice Dios, dice, 2 sexos, se acabó. Y entonces, lo gracioso, es un tipo muy gracioso, es que en ese momento el público irrumpe en aplausos de una manera, es decir, es como la espita, de repente alguien se atreve a decir que es que hay 2 sexos y luego cada uno haga lo que quiera con los suyos y se acueste con lo que quiera, ¿no? Lo que te decía es que dentro de esta religión y dentro de todos estos dogmas, o sea, que también está, oye, el que te ocupa en una casa, pues si te ocupa en una casa te tienes que aguantar. Es decir, cosas que hasta hace una década rompían el sentido común, pues ahora las tienes que aceptar, eso que va contra el sentido común. Y lo importante es que si tú, por eso digo que es una religión de fundamentalistas, si tú osas en cualquiera de estos aspectos y algunos más del wokismo, osas contradecirles, ellos piensan que les estás atacando. Es decir, tú simplemente dices, oiga, yo no pienso así porque el sentido común históricamente, y hasta hace una década, las cosas eran así y yo creo que siguen siendo así, que ustedes no me inventen esto. Pues entonces ellos lo toman como un ataque y al sentirse atacados, ellos piensan que están legitimados para convertirte en Diana. Y convertirte en Diana de muchas maneras y de mucha gradación, hasta llegar a ser Diana como... Pues yo les voy a llevar la contraria. Yo no creo que sea un asunto religioso. Es decir, por fanatismo la gente es capaz de hacer auténticas barbaridades, pero hay
otra motivación que lleva a la gente a ser muchísimo más agresiva con todos los que les llevan la contraria, que es el dinero. El dinero. Yo siempre recuerdo un caso de un tío del PP que en Twitter, pero vamos, me atacaba violentamente cuando yo me metía con el PP. Era el que más violentamente me atacaba. O sea, hooligans del PP de vez en cuando me atacan, otros del PP razonan, discuten. No, este me atacaba violentamente. Lo entendí pues un tiempo después, cuando le empapelaron en la Gürtel, ¿no? No es religión, es dinero. A mí había una periodista del PP, del Partido Popular, con la que hace años coincidía, no digo el nombre, era militante del PP y periodista, y entonces en los programas de televisión donde coincidíamos, pues nos peleábamos un poco y luego se apagaban los micrófonos y me decía: Asís, si yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero es que no lo puedo decir. Era en tiempos de Rajoy. Esa periodista luego le fue bien y tuvo un cargo político importante, electivo muy importante, no me acuerdo cuál. Bueno, yo creo que lo que están protegiendo muchos progres cuando entran tan violentamente a descalificar a cualquiera que les lleve la contraria es su chollo, su chiringuito. Y de hecho, yo creo que la estrategia que está siguiendo Trump en Estados Unidos, que ha empezado por cortar las fuentes de financiación, es la estrategia correcta y la única que funciona. O sea, esta gente vive para saquear el erario y además vive por saquear el erario. Tú les cortas las posibilidades de financiación y no son absolutamente nadie. O sea, sí. Pero uno de los problemas que sucede es que, lo voy a decir con toda sinceridad. Conténgase. No, pero es que basta ya. O sea, la izquierda se ha dedicado toda la vida a hacer listas. Y llega un momento en que dices, oye, cuando aquí cambia la tortilla, pues hay gente que no tendría que pisar ni Televisión Española, ni Radio Nacional, ni nada de lo público y tal. El problema está en que aquí puede haber un viraje y nos vamos a encontrar las mismas caras recicladas y yo creo que eso es algo que no debería de ser así, porque al final tú defiendes la libertad, las ideas de la libertad y tal, y oye, puede haber un cambio de gobierno que al final, oye, van a seguir los que siempre han estado contra la libertad, pues al final se las buscan y se apañan para volver a seguir estando allí. Y yo creo que tenemos que tener muy bien claro qué ha defendido cada cual y que en una sociedad libre, bueno, no debería de determinada gente seguir dentro de los medios de comunicación. Por matizar. Esa gente tiene todo el derecho en sus medios de comunicación pagados por ellos, no pagados por nosotros. Es que este es el tema, que llevan censurando todo desde hace tiempo y no permiten ni siquiera que la gente exprese sus opiniones a costa de su propio bolsillo. Estaba repasando el otro día unos temas y busqué un artículo mío de hace años y entonces, o me topé con él más bien, y entonces me encontré con una cosa curiosa que había olvidado, que es que en un momento dado creo recordar que en Televisión Española llamaron a un economista, un brillantísimo economista liberal, que es don Juan Ramón Rayo, buen tipo y estupendo amigo. Y entonces lo curioso es que fue inmediatamente vetado por los sindicatos de Televisión Española, por UGT, diciendo que esto era inaceptable y ya está. Y entonces fue vetado de Televisión Española. La censura izquierdista es muy, muy fuerte y además implica una cancelación absoluta, una muerte civil absoluta. Entonces yo por eso soy partidario, lo he dicho más de una vez, que a veces, sobre todo en determinados ámbitos en los que la discusión es un poco difícil, en realidad tú sabes que no vas a convencer a nadie y hay que decir cosas provocadoras. Sí, pero el problema de los sindicatos, en el caso de Televisión Española, primero los sindicatos no representan a nadie. A nadie. Cuando hicieron esta última manifestación, que era una manifestación contra la oposición, no contra el gobierno, creo que fueron 300 personas las que se plantaron en Barcelona, 320 en Madrid y 280 y tantas en Sevilla. Ese es el poder de convocatoria. Es decir, ni siquiera los que tienen liberados ni siquiera asistieron, porque tienen más de 15.000, creo, de liberados en España. Entonces los sindicatos no representan a nadie, salvo en Televisión Española. ¿Por qué?
porque todos los que están trabajando ahí viviendo del cuento, allí la mayoría son sindicalistas, porque los profesionales y tal, yo creo que se han ido, cada uno cogieron los planes de jubilación, se han marchado y pueden estar en otros sitios. Entonces, el Televisión Española, lo que hay que hacer, y yo en algún momento públicamente me he presentado voluntario, porque cuando la gente me dice, oye Marcos, ¿volverías a la política y tal? Digo, no, a mí no me interesa nada la política. Pero sí hago un llamamiento. El único cargo que a mí me gustaría tener, que me dieran la dirección de Televisión Española con la siguiente promesa. Solo estaría 3 meses, no cobraría ningún sueldo y estaría ahí para cerrarla. Y si dentro de 2 años se quiere volver a abrir desde cero, montar algo serio, algo que realmente pueda funcionar, que tenga influencia en Hispanoamérica y en el mundo, una especie de BBC, un Al Jazeera, digamos, en español, en el sentido de ser un referente, pues digo, pues eso podría ser bueno para el país. Pero para hacerlo así, primero hay que cerrarla totalmente, sí. Que encima el edificio creo que tenía aluminosis y aparte de aluminosis tiene comisionosis, obrerosis, y eso también es horroroso. Hace muchos, y ujetosis. Hace muchos años, no cuento por qué, pero yo estaba en una reunión de secretarios generales técnicos en la Comunidad de Madrid, que yo era sustituto del secretario general técnico por motivos técnicos, y entonces en un momento dado de repente estábamos allí preparando el Consejo de Gobierno y de repente viene alguien de presidencia y dice, ¡ay! Era tiempos de Gallardón, y dice, se ha roto el diálogo social, se han levantado de la mesa y han roto la negociación sindical. Entonces, nada más irse la persona que nos lo había dicho, de repente en esa sala, después de un pequeño silencio, se estalló un jolgorio, bien, 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 y toda la gente, bien, ahora es el momento. Y entonces no sé quién dijo, ahora, a cerrar Telemadrid. Y yo dije, no, cerrar no, dinamitarla. Es decir, la liberación de los sindicatos. Insisto para dar ejemplos, porque estamos con el tema de la cancelación, de la censura, de que se está diciendo que en Estados Unidos ahora se está poniendo censura. Mira, la censura es otra cosa. Y verdaderamente que una cadena privada despida a alguien por mofarse de un asesinato o por etcétera, bueno, es que seguramente es una medida económica de la propia cadena, totalmente, que no quiere perder dinero teniendo a un tipejo que provoca el rechazo de sus propios cancelaciones. Echar a un profesor de universidad que plantea cosas que están contra el wokismo. Eso que es cancelación. Exacto, porque se le echa por sus opiniones. Sí. Pero ni siquiera echar a alguien por celebrar o reírse del asesinato de otra persona, eso no es una opinión. Eso ahí ya es alguien que se sale del marco de juego y que cree que se puede asesinar a la gente y animar a que se siga con una continuidad dentro de lo que son asesinatos. Claro, ¿y qué ocurre? Exacto, y con efectos claros. ¿Y qué ocurre, yo creo, entre nosotros? O sea, ¿qué debemos hacer? Y repito, yo no soy quien para dar consejos a nadie. Pues decir las cosas que sabemos que no se pueden decir. Si algo no se puede decir, es que hay que decirlo. En España pasa mucho que hay una población, en realidad mucho más minoritaria de lo que se cree, pero hay una población católica o cristiana. Bueno, pues proclamarse cristiano en determinados ámbitos es una provocación. Entonces, y además incluso está mal visto con ciertas comunidades cristianas. Entonces, yo creo que hay que decirlo. Si tú eres cristiano, yo soy cristiano. Y proclamarte español en algunos barrios, en algunos pueblos de... Exactamente, llamarse Cataluña. Español. Es decir, luego va a venir Javier Santa Marta, no voy a pisar, por supuesto, la historia, pero si alguien de repente, a mí me ha pasado, personas que tienen sus hijos en Estados Unidos, y entonces les han explicado en el colegio que los conquistadores españoles llegaron y entonces arrasaron todo bueno, pues es el momento de decir, pues no, mira, es mentira, y los que te están enseñando lo que le están enseñando a sus hijos eso en Estados Unidos, en realidad lo que están olvidando y encubriendo es que fueron sus propios nacionales los que exterminaron a los indios, y que los españoles, muy al contrario, lo que hicieron fue, entre otras cosas, publicar las gramáticas y respetar la personalidad y la existencia de esos pueblos. Hay que decirlo, y hay que decirlo de la manera más provocadora posible, porque cuando ya es una religión, como dice Marcos, el argumento racional ya no sirve. Hay que provocar a alguien, enfrentarle frente a algo que rompa esas creencias y animarle a que esas personas por sí mismos descubran que la leyenda negra es una leyenda negra. Fíjate qué paradoja tan curiosa, porque esta empanada mental que el wokismo y que sobre todo el analfabetismo ha generado respecto al tema de España, pues te lleva a esta paradoja. Resulta que los españoles, por supuesto dentro de esta gran mentira, ellos llegan
a Hispanoamérica. Y resulta que ahí en Hispanoamérica, cuando llegan los españoles, los indios son muy buenos. Viven casi en taparrabos, cogen mariposas, están como en un paraíso terrenal. Y estos españoles que llegan, barbudos, sucios, feos, pues se dedican a pasar a cuchillo a todos los indios y a violar a todas las indias. Te vas a Norteamérica, que por cierto Norteamérica también fue descubierta por los españoles, pero bueno, pero pongamos dentro de esta empanada mental, ahí no. Ahí resulta que los indios, mira qué paradoja, ahí eran unos cabrones, o sea, que iban con las pinturas de guerra y tal, y eran sanguinarios y horrorosos. Y ellos, que eran angelicales, iban en carretas, las niñas rubias con las trenzas. Entonces, claro, esos indios, que eran muy malos, a esos sí había que matarlos. Entonces, te encuentras esta disparidad y dices, pero qué estupidez es esta. Sí, bueno, sí, y aparte que los indios iban a caballo, pues los caballos los habían traído los españoles antes. Claro, ¿no? y luego bueno. es que las historias, o sea, si ahora mismo el maniqueísmo que se impone en el debate político tiene efectos retroactivos, es decir, resulta que ahora la izquierda abraza de forma absolutamente interesada cualquier causa que rompa la sociedad española. Entonces abraza la causa de los de transgénero y que los niños con 8 años puedan declararse trans y ser hormonados, porque eso es libertad. Y abraza muchísimas barbaridades y bajo la supuesta bandera de la liberación. Entonces, cuando se plantean cosas, por ejemplo, como el racismo o como la esclavitud, eso dibuja, en la mente de las personas, dibuja la propia historia que no conocen. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no?, en ámbitos cultos, ¿no?, o supuestamente cultos, que de repente se habla de esclavitud y entonces dice, claro, porque es que los republicanos, qué tal, no sé cuántos, y entonces tú dices, vamos a ver, quiero decir, es lo de menos, pero la esclavitud en Estados Unidos, en los estados del sur, bueno, entre otras cosas, ayudó a provocar, no fue lo único, una guerra civil. Y quienes después de la guerra civil norteamericana no solo mantuvieron la esclavitud, sino que eran estados que mantuvieron la segregación, eran todos los estados demócratas. Es decir, esas películas... El Ku Klux Klan lo fundaron miembros del Partido Demócrata. Lo fundaron los miembros. Esas películas, como la estupenda de Mississippi Burning, o muchas películas en que se ve a ese gobernador que está indignado porque vienen los de Washington, los del FBI a controlar, a hacer que los niños puedan ir a la escuela. Esos gobernadores que se ven y que nunca se dicen de qué partido son, todos esos gobernadores hasta los años 60, todos eran demócratas que querían mantener el sistema del apartheid de los negros, de la segregación. Y solo cuando vino, los republicanos estaban en contra, y solo cuando vino una presidencia, que fue la de Kennedy, que por primera vez convenció a una parte de los demócratas de acabar con esa segregación, entonces se consiguió, y entonces los gobernadores demócratas por primera vez perdieron las elecciones. Pero hablábamos de la perversión de la historia, y yo creo que se hace con el afán de destruir algo. El comunismo desde siempre ha estado hablando de la creación del hombre nuevo. Sí. Creemos el hombre nuevo en China, en Corea del Norte, tal, incluso en Cuba. Y para crear el hombre nuevo, que el hombre nuevo, a fin de cuentas, se trata de un hombre al servicio del Estado, en vez del Estado al servicio del hombre, que es lo que hacen los totalitarios. Para hacer eso, tú tienes que destruir 3 cosas. Son todos esos elementos para alienar a la persona, que esos elementos que quieres que se desprendan las personas es de la familia, de la religión y del sentimiento de patria. Entonces, esto, claro, se está haciendo de una manera un poquito más fina de como lo hacían entonces en las revoluciones, pero sí lo estamos viendo. Hay un desprendimiento de la religión, es decir, para decir, bueno, ¿y cómo lo consiguen? Bueno, todas las religiones son iguales, como si perteneces a un equipo de fútbol, pues aquí la fiesta del Cordero, todos son ritos y tal, que es una manera de equiparar y de bajar todo. El siguiente, respecto al tema de la familia, pues bueno, todos los ataques que hay a la familia, hay millones de formas de familia. Hubo una vez que el ABC sacó una portada con 16 formas de familia, pero faltaba uno, que era la musulmana. Digo, oiga, ya que las pone, porque no pone donde uno puede tener 10. Pero de esa manera también destrozas un poquito esto, y también, pues, ¿te acuerdas la ministra Celaá cuando decía los niños no pertenecen a los padres? Es decir, te los tratan de educar fuera de esto para destruir un poco que la función de los padres, que es educar a un hijo como tú quieras, pues no, el Estado te los quita y tal. Pero ya yendo a la historia, el otro es el sentimiento de nación, sentimiento de patria. Y entonces el hecho de conseguir
que los jóvenes españoles no tengan un sentimiento de lo que fue España, porque, oye, comparado España, con perdón y con mis respetos, con Dinamarca o con Bélgica y tal, dices, oiga, es que tenemos una historia que es espectacular. Pues el hecho de decir, no vamos a enseñarles historia excepto a partir de 1812. Vamos a evitar que toda la edad de oro española, que no la conozcan, lo que salga fuera de los libros de texto, a sentirnos avergonzados de esto y tal, pues va para que no exista ese sentimiento de nación española. Te hacen las micronaciones, que es una manera de dinamitar ese sentimiento de nación española, te vas a las micronaciones y tal. Y esas micronaciones, luego el problema es que además todo es falso, porque con el tema de Cataluña, aquí es un tema curiosísimo. O sea, el tema de Cataluña es que no tienen referentes heroicos, no tiene épica Cataluña. Es decir, cuando Companys, oye, escapó en el 34, escapó por las alcantarillas, el otro escapó en el capó de un coche. Es decir, esos referentes épicos, si se tienen que inventar una épica, cuando nosotros a nivel de nación española hay una épica espectacular, con catalanes, vascos y con todos, pero como referentes de la nación española. De los 18 desarrapados, de los 18 que llegan dando la vuelta al mundo, de los 18 españoles que llegan dando la vuelta al mundo, 13 son vascos. Pero por eso digo, precisamente para evitar lo que es en estos momentos ese destrozo, son los tres pilares a los cuales el neoizquierdismo ataca: religión, familia y sentimiento de nación. Y con eso tú ya te empiezas a hacer con todo, porque la gente, al no tener referentes, al no tener esto, pues bueno, ya empieza el hombre nuevo. Y el destruir la familia, verdaderamente, y también la patria, ¿verdad? Pero el destruir la familia es una cosa que me sorprende que ni la derecha española ni la Iglesia Católica hayan reaccionado. O sea, no son conscientes de que ahora mismo, con la ley en la mano, prácticamente se pueden cerrar todos los colegios religiosos solo por el hecho de que una persona, de que un profesor en clase diga, señores, Dios creó hombre y mujer. Eso bueno, puede provocar el vamos a la pausa publicitaria, pero antes, un oyente, don Álvaro, le critica a don Marcos, a usted. Bueno, dice, toda la razón del mundo. Habla don Marcos de cerrar Televisión Española y hacer una especie de BBC. Dice, debe de hacer bastante que no ve la BBC. Tiene razón, la BBC es una escoria. Sí, no, perdón, pido disculpas. Yo digo lo de cerrar Televisión Española y ahí me planto, no pido carta. Vale, pausa publicitaria y seguimos. Bueno, Pedro Sánchez está en huida hacia adelante y tiene muy buenas razones, a pesar de además de las que comparte con el resto de líderes progres de Occidente que están intentando forzar la máquina, porque con el advenimiento de la era Trump, pues para empezar se les acaban los fondos. Además de eso, Sánchez tiene razones domésticas. Básicamente que pues todo él es una corrupción. Tenemos a su mujer imputada, tenemos a su hermano procesado, tenemos al fiscal general ya camino del juicio oral, tenemos a Cerdán en la cárcel, a Ábalos imputado, Koldo imputado, vamos, que todo el partido es una cloaca infecta de ladrones y todo su entorno familiar parece que también, por no remontarnos al origen de dónde viene Pedro Sánchez y sus relaciones con el proxenetismo y la trata de personas y la pedofilia, si es verdad que había menores en la sauna de su suegro. Hoy el Español se despacha con una exclusiva pues que yo creo que es impactante. El amigo Koldo, el chico para todo de Pedro Sánchez, Sí. Pues se fue a Venezuela a decirle a Delcy Rodríguez que Aldama ya no era el interlocutor para los pagos del chavismo a líderes del PSOE a través de PDVSA. Hay una serie de nuevos mensajes que ha encontrado la UCO y que demuestran que hubo una reunión en Caracas de Koldo con Delcy, donde de lo que se trató es eso. Y de aquí se desprende, primero, que había pagos de Venezuela a líderes del PSOE, segundo, que se instrumentaban a través de PDVSA, y tercero, que querían quitarse de en medio al intermediario, que era Aldama, y encargarse directamente. Bueno, a mí me parece que pues si no se puede imputar ya al Partido Socialista por financiación ilegal, yo no sé a qué más podemos esperar, ¿no? Es que hay un problema de saturación
hemos dicho varias veces que casi cualquiera de los escándalos que se han analizado supondrían la caída de un gobierno. El último, que parece un detallito como gracioso, ¿no? Que es que el hermano de Pedro Sánchez y su mujer vivieran en Moncloa durante al menos 6 meses, lo cual ha contado Joaquín de Endermasaguas, pero que vivieran en Moncloa mientras el hermano estaba diciendo y declarando que vivía en Portugal para tributar allí inmediatamente después o poco después de que su hermano, bueno, presuntamente su hermano, le hubiera conseguido que le colocaran en la Diputación de Portugal. Bueno, eso parece un detallito gracioso y a mí me parece que tiene consecuencias, que debería tener consecuencias judiciales, consecuencias penales. Pero la relación del PSOE con los narcotraficantes, con los narcodirigentes de Venezuela, es la clave de este asunto, en mi opinión. O sea, es decir, hay un tipo, hay una banda, porque verdaderamente la banda del Peugeot es literalmente una banda que viene de un entorno de proxenetismo, de prostitución y de saqueo. Se hace con el poder, pero a la vez o paralelamente se amplía el negocio y se hace con las relaciones con el narcotráfico. Entonces esto, no sé, no porque estamos en Europa, pero por mucho menos ha entrado un comando estadounidense en más de un país centroamericano y se ha llevado a los narcotraficantes. Jack Bauer, mi querido Jack Bauer, el héroe de la serie de 24, habría entrado en Moncloa hace mucho tiempo. Esto es para hacer una película, porque está aquí retratado todo lo del tesoro de Sierra Madre. Es decir, estos son una panda de gángsters donde tienen una ambición desmedida. Llega un momento que el facilitador de todo esto, que es Víctor de Aldama, pues de repente les sobra, porque dicen, oye, si nos lo quitamos de en medio, pues nosotros ya accedemos a la parte que se está llevando él y ya tenemos el contacto directo. O sea, es ese tema de deslealtades, de ir ya por todo, que no les basta ya lo que se llevan, sino se quieren llevar la parte del que ha facilitado a lo mejor el contacto para todo esto. Es tremendo. Yo tengo una composición de lugar porque yo creo que al final la gente se pierde con esto. Yo creo que la relación es de Sánchez con Cerdán, y Cerdán tiene un brazo derecho, un lugarteniente que se llama Koldo. El nuevo en el Peugeot, por decirlo así, que es el fuera, es Ábalos. Posiblemente Cerdán no es una persona muy articulada, Koldo mucho menos, entonces necesitan a un Ábalos que sí tenía una experiencia política en Valencia para que esté con ellos. Pero es el nuevo de la trama. Y cuando empiezan, pues oye, pues Ábalos que vaya al ministerio y que sea el secretario de organización, pero como es el nuevo en la trama, le meten a Koldo para que le vaya marcando de cerca, es decir, que no se desvíe. Como yo creo que Ábalos y Koldo tenían las mismas aficiones de hobby, con esto de las señoras, pues empiezan a hacer bastante amiguitos los dos. Y dentro de lo de este negocio, antes empezaban a decir 9 para el partido, 1 para nosotros, pues ahora empiezan a decir 1 para el partido, 9 para nosotros, y empiezan a cambiarlo, que es cuando viene el enfrentamiento donde Cerdán a los dos les dice, oye, pero ¿qué os creéis? Que esto es tal, y que hay un desencuentro entre esto, porque es el tesoro de Sierra Madre, es que esta gente se están llevando la pasta gansa, y lógicamente pues viene ese desencuentro porque no están ya obedeciendo esto. Está el tema que ha comentado la exmujer de Ábalos, diciendo que le llamó Cerdán y que le dijo, pero ¿qué te estás creyendo? Que puedes ir por libre, que si vas por libre quiere decir, oye, que esto es para el partido, que yo creo que eso, a mí eso es lo que me induce a pensar que creo recordar que esa llamada, perdona que te corrija, que refiere la exmujer, refiere una llamada del propio Pedro Sánchez, que le dice a Ábalos que si es que ahora va por libre. Exacto. Entonces, este es el problema, que llega un momento que también sale en las películas de gángsters de los casinos, cuando empiezan a manejar la gente dinero de una manera alegre y en efectivo, pues empiezas a hacer paquetitos y tal, y bueno, y estos, oye, pues bueno, se han visto borrachos de dinero. Y aparentemente, Marcos, en este esquema que tú dibujas, hay algo que sí que es más de película todavía, o tan de película. Y todos se graban a sí mismos, lógicamente, claro, porque llega un momento en que dices, yo necesito algún seguro para todo esto, por eso es un tema gordo. Pero como además es una gente de ínfimo nivel, yo he tenido la ocasión de hablar con alguno de ellos y son gente de un nivel ínfimo.
Entonces, pues bueno, pues esto va a saltar, van a acabar acusándose unos a otros y esto va a ser uno de los mayores escándalos y tal. Y entonces, a mí lo único que pasa es que me disfrutaría viendo la cara de un montón de gente que todavía aquí sigue defendiéndolos y tal, cuando hayan pasado 5 años, cuando ya se sepa todo, cuando haya pruebas de todo, esta gente, ¿qué dirá? Dirán que no tuvo nunca nada. Toda la gente que ha dicho que si esto era fango y todas esas tonterías. Pues serán los que dirán dentro de unos años si yo fui el primero en avisar. Claro, y además estarán en televisión española. Si no me han nombrado a mí, la he cerrado. Haremos lo posible porque te nombren. Y dentro de esto, algo que ya no sé si es peliculero, ignoro si es cierto o no, pero lo malo es que a estas alturas es verosímil, que es lo grave, que es Zapatero. Que se cree, o sea, Zapatero es un iluminado, aparte de un, bueno, no voy a decir lo que creo lo que del es. aire y el viento. Sí, sí, pero lo que quiero decir es que verdaderamente es una persona que por haber contactado con una banda de narcotraficantes a nivel estatal, que es el régimen venezolano, y haber trabajado para ellos, porque Zapatero fundamentalmente... No sé si solamente ha trabajado para ellos, porque cuando dices de que el infinito no nos cabe en la cabeza y tal y cual, digo, a ver si ha hecho alguna cosa más con el tema este de los narcóticos. Bueno, a lo mejor los probaba para conocer la calidad, pero lo que quiero decir es que de repente se ha creído tan listo o más como los capos del narcotráfico. Entonces las noticias que han salido en estos días a mí me parecen sorprendentes porque es como alguien que está jugando a ser el capo de la mafia, ¿no? Que es que Zapatero habría promovido una operación para aupar a Delcy en sustitución de Maduro, es decir, para preparar una transición que por una parte evitara que Venezuela hubiera una transición hacia la democracia y sobre todo hacia el Estado de Derecho, y por otra una transición que garantizara el estatus del propio Zapatero, de sus negocios, de las relaciones con el Partido Socialista, etcétera, etcétera. Claro, si esto es verdad, o aunque sea una parte verdad, es un tipo que está jugando a ser el capo de la mafia. Yo creo que él no está jugando, yo creo que él está aterrorizado. Y también te digo otra cosa, yo tengo algo de conocimiento de la gente que está en la administración con Trump. Estos no son idiotas, estos tienen una misión, son con mentalidad empresarial, estos no son políticos tipo Macron que un día te dicen una cosa, al otro día te dicen otra y tal, están absolutamente comprometidos con lo que quieren hacer y van a por Zapatero, y van a por Venezuela, van a por Cuba, y esto tiene que estar absolutamente aterrorizado. Y si ha estado haciendo algún movimiento con Delcy para tratar de ver si estas cosas podrían solucionarse, lo está haciendo simplemente por terror, porque sabe que es una cuestión de tiempo, que se va a saber cuáles han sido sus intereses allí, cuál ha sido su papel, que no ha sido de intermediario, de intermediación, sino ha sido un papel de parte, absolutamente, y apoyando, por supuesto, ese régimen criminal, y muy probablemente pues sea una persona que no pueda poner los pies en Estados Unidos, ni los va a poner, y a lo mejor en otros países. Pero yo creo que debe de estar personalmente aterrorizado. Lo que pasa es que hay una claramente, desde un punto muy temprano del reinado de Pedro Sánchez, claramente hay un momento en que se asocia con Zapatero en todos los sentidos. Sí. Entonces, esa sociedad, claro, seguramente tiene unos objetivos propios por parte de Sánchez que consiste en hacerse con el control de la internacional socialista y tener una proyección internacional, y seguramente, vamos, yo no tengo ninguna duda de que una implicación de esa parte tiene que haber sido una ventaja de todo tipo, incluida económica, para el Partido Socialista. Sí. O sea, en este momento el Partido Socialista, como partido, está asociado con una banda de narcotraficantes. Sí, y el problema para la Internacional Socialista, pues yo creo que ha habido algún tipo de intento de tratar de hablar con partidos socialistas, digamos, de corte occidental, como pudieran ser el Partido Socialista de los países nórdicos, o podría ser el Partido Socialista de Scholz en Alemania y tal, para decir que este hombre
que puede, bueno, que esté en estos momentos rodeado de corrupción es el presidente de la Internacional Socialista. Luego ya solo le faltaba la Internacional Socialista es que pone un circo y le crecen los enanos. Este es un problema grande, porque además el perfil más de Sánchez no es para liderar la Internacional Socialista, es para liderar el Grupo de Puebla, porque él está ya en otro tema. La Internacional Socialista, hasta hace poco, pues relativamente, pues tenía cierto prestigio y había partidos importantes y lo lideraba siempre figuras alemanas, y te encuentras ahora que lo está liderando, con perdón, un chorizo. Claro. Un chorizo rodeado de corrupción y que además, oye, está ahí metido en el Grupo de Puebla. Y de ahí las dinámicas, por eso yo no quiero entrar en esos temas, pero de ahí las dinámicas extremistas a nivel internacional de Pedro Sánchez, en las que él sabe, no solo que está sobreactuando, sino que las consecuencias de esa pantomima de enfrentarse de España con Israel y bueno, se sube tanto, se le subió tanto a Sánchez que prácticamente en un escenario vino a decir que si él tuviera la disponibilidad de armas nucleares, que eso lo podría parar. Eso es una huida hacia adelante en ese esquema mafioso. Pero eso refuerza lo que te comento, es decir, todas estas declaraciones de enfrentarse a Estados Unidos, enfrentarse a Israel y tal, no son tan propias de la Internacional Socialista como del Grupo de Puebla. Como el Grupo de Puebla. Sí, pero, claro, pero lo que me refiero es que no creo que no está explicando lo suficiente. La Internacional Socialista, de hecho, se ha convertido en pues una especie de órgano que ya no pinta nada y al que financia el Grupo de Puebla. Claro, claro, es que claro, porque le ha comprado. Claro, Sánchez ha trasladado a la Internacional Socialista lo que ha sucedido en España, pero al revés. O sea, Sánchez se dio cuenta enseguida de que lo que le venía bien para polarizar la sociedad española era podemizarse. Entonces, claro, ¿por qué Podemos se medio diluye en su momento? Porque Podemos es Sánchez, claro, en todos los sentidos. Es decir, lo único en lo que aparentemente le hacía sombra Podemos al Partido Socialista era en la promoción directa del régimen, del narcorrégimen venezolano, ¿no? En un momento dado Chávez pensó que sus hombres en España podían ser el infecto monedero y toda esa gentuza, pero claro, muy pronto se dio cuenta de que José Bono y todo ese entorno era la vía no solo para hacer negocios en Europa, sino para dominar, que era lo que querían los partidos socialistas y comunistas de Europa, ¿no? Y entonces Sánchez ha trasladado eso a la Internacional Socialista, que en este momento efectivamente no pinta nada. Pero las consecuencias negativas para España del enfrentamiento del enfrentamiento con Estados Unidos, de las declaraciones contra Israel, de los supuestos embargos, de las medidas. El otro día, no me acuerdo quién... Pero del embargo, ¿sabes? Que nosotros hemos dejado de comprar unos misiles que los está comprando Marruecos. Claro, sí, nosotros es estupendo. En estos momentos, todo el reforzamiento que íbamos a tener militar, pues resulta se beneficia a Marruecos, que dice, oye, lo que no quiere España para mí. Y bueno, y tenemos en estos momentos un enfrentamiento con Estados Unidos, con Israel. Claro. Tenemos cortados toda la información que podría suministrarnos Israel y estamos en una situación de precariedad tremenda. Pero no sé qué ministro ayer, porque es que no me ha dado tiempo a verlo, públicamente decía, sorprendido, hablando de este tema, decía que nosotros, España, nos necesita más a nosotros en términos militares que nosotros a España. Y si Israel no necesita para nada a España, ellos verán. Y sin embargo se ha conseguido polarizar tanto porque las bases que están en España son norteamericanas y Israel perfectamente puede beneficiarse de todo lo que sea trasvase de armas que vengan vía Norteamérica para las bases de Rota, tal. Sí, pero que además la tecnología israelí en muchos sitios, tecnología militar y tecnología civil, es una cosa de la que España no puede prescindir, o que prescindir de ella verdaderamente va a ser problema. Pero todo eso va a crear unos perjuicios en España. A lo mejor mañana, Dios no lo quiera, o dentro de 3 años, Marcos, a lo mejor hay un atentado terrorista, o a lo mejor hay un accidente grave en una infraestructura clave, y eso seguramente va a ser culpa de estas acciones. Sí. ¿Por qué? Porque no tenemos la tecnología, porque no nos han avisado en las redes de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se dirá, y nadie lo dirá, o nadie lo sabrá. Pero están destrozando el futuro de este país. Y aún peor, porque podría haber una marcha del color que tú quieras, oye, a Ceuta o a Melilla, no nos íbamos a enterar, y posteriormente, cuando protestáramos, si Estados Unidos dice, bueno, ¿y a mí qué? Si dijera
Israel, oye, ¿y a mí qué? Y bueno, ¿qué es Claro, lo que vamos a hacer? Es claro. decir, hemos perdido unos amigos y unos apoyos y al final, oye, que nos venga a defender Venezuela. ¿Y qué ¿no? pasa? ¿Por qué se hace eso? Quiero decir, ¿por qué? Porque esa polarización de Eso se hace por dinero. Mi por dinero de los visión es por dirigentes. dinero. Sí, Sí, por supuesto. yo también lo pienso, pero lo que quiero decir es que uno dice Cuba se hizo por dinero, porque de hecho yo creo que el ministro de la guerra estaba en esos momentos en Miami cuando la toma de Cuba. Sí, sí. Y tal, dices, pues bueno. Sí, sí, pero que ese perjuicio en la economía española, en la seguridad, etcétera, hay gente que cree que no se puede hacer a posta, es decir, que unos dirigentes no lo pueden hacer a posta, y claro que lo hacen a posta. O sea, lo importante para unos dirigentes de este tipo es controlar su propio reino. No importa que sea a base de empobrecer a sus propios habitantes. De hecho, si les empobrece y los hace más dependientes, puede ser bueno para los dirigentes, siempre que pueda haber un enemigo exterior. Y se empeñan en hacer enemigos Estados Unidos, Israel, los malos, la derecha, los empresarios. Sí, pero hay una cosa de empobrecimiento, por ejemplo, allí se están reforzando los puertos en Marruecos. Hay una norma europea, no lo conozco bien, si alguien que nos está escuchando lo conoce mejor, que cuando vienen unos barcos y atracan en puertos europeos, que entonces aquí venían, oye, pues Algeciras, Valencia, etcétera, tienen que pagar una tasa por la contaminación que han generado. Sí, por lo cual sale mucho más a cuenta para los grandes navieras recalar en puertos marroquíes, que no tienen que pagar esa tasa, y ya solamente pagan por el trayecto al puerto español. Por lo cual, unas normas europeas van directamente a empobrecer todo lo que y ahí es tenemos esto. dos opciones: pensar que es que son unos perfectos imbéciles quienes hacen esas normas europeas, o dos, pensar que alguien pone el cazo. Que alguien pone el cazo. Entonces, eso son corrupciones que te empobrecen y tal. Y luego hay otras corrupciones que para mí rozan la alta traición, que es cuando de repente, cuando viene el sobre este de PDVSA, de los cupos de petróleo, que es el que habla Aldama, que ha recibido, con el cual se compra la Internacional Socialista, coincide en el tiempo que pega Sánchez un viraje de la noche a la mañana de apoyar a Guaidó a apoyar al régimen de Maduro. También viene que de la noche a la mañana, y seguimos y es inexplicable, que pega un viraje en una tarde de defender el Sáhara, como estaba, a entregárselo a Marruecos, enfrentándose, por supuesto, con sus socios y tal. Son cambios muy radicales y de inmediato. Y cuesta entender que no haya, por supuesto, para temas tan importantes, pues participado al resto de fuerzas políticas o interesado al Congreso de los Diputados. Son decisiones unipersonales y dices, ¿cuál es el pago? ¿Cuál es el interés? ¿Qué ganamos? Porque tampoco hemos ganado una gran amistad con Marruecos. El cierre del pacto con Gibraltar, que lo tenemos a Gibraltar cogido de sus partes. Teníamos todo en nuestra mano, se les ha regalado lo que quería Gibraltar. Sí. Y dices, ¿y por qué? ¿Y a cambio de qué? ¿Qué habrá detrás de esto? Entonces, el reconocimiento unilateral de Hamás, del Estado de Hamás. Es que yo odio decir esto de decir de Palestina. Estamos hablando del Estado de Hamás. Y la gente no es pro-Palestina, es pro-Hamás. O sea, todos estos que salen con el babero, que se ponen con 2 vueltas en el cuello, porque son tontos de baba y necesitan utilizar ese babero, pues todo esto tiene que tener una razón y algún día espero que se pueda descubrir, porque eso ya raya la alta traición. Sí, lo que pasa es que el adoctrinamiento de la sociedad española mediante una propaganda maniquea de una manera tremenda, pues ayuda y lo permite. Es decir, por eso creo que hay que hacer una labor importante, no solo entre los ajenos, no solo oponerse, digamos, a esto, sino entre los propios. Es decir, hay una parte importante de la población española que no se plantea, o sea, que estas prohibiciones de Bruselas, pegarse tiros en el pie, todo esto no lo cuestiona, es decir, lo ve como algo, bueno, triste pero inevitable, un empobrecimiento necesario, y no lo es mentira. Sí, lo que falta es la cara dura tan grande, y nos estamos acostumbrando a ello, porque ahora recientemente el Partido Socialista estaba acusando al Partido Popular de no colaborar cuando pedían la expulsión las medidas contra Israel. Dice, es que no son solidarios con nosotros en la política exterior. Y dices, pero si en la política exterior
Exterior, no le han consultado al Partido Popular en nada, y ahora simplemente quieren su apoyo para que a nivel europeo haya medidas contra Israel, y dice, pero ¿cómo pueden tener tanta cara? Primero, el PSOE, ¿cómo puede tener tanta cara? Y luego, por el otro lado, ¿cómo los otros pueden estar que no dicen, bueno, vamos a ver, o sea, de volcar la mesa y decir, basta ya de este juego? Es un tema alucinante. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria, pero recuerden, el próximo jueves, día 25, tenemos a las 10 de la mañana, cuando termina el programa, una nueva edición de Desayunos en Libertad. ¿Quieren ustedes venir aquí a la emisora, conocer a los miembros del equipo, charlar con nosotros un rato mientras nos tomamos un café y unos bollos y esas cosas? Sí, bueno, pues entonces entren en clubdeamigos.eltorotv.com y ahí buscan en los eventos, está el del jueves que viene y se pueden ustedes apuntar. Pausa publicitaria y seguimos. Bueno, hablábamos de esa red de corrupción que Sánchez ha montado en España, red de corrupción pues que ha ido más allá de nuestras fronteras, es decir, el rumor que por todas partes corre, pues es que Sánchez compró la presidencia de la Internacional Socialista con el dinero venezolano, lo cual, por cierto, pues embarra a todos los partidos socialistas y les une al carro de la corrupción. Ya hemos comentado que ha convertido España en una especie de patio de monipodio y que, bueno, necesita cortinas de humo dado que las investigaciones van avanzando. Y una de esas cortinas de humo, que le está saliendo muy bien en el sentido de que, bueno, consigue la unanimidad de su órbita ideológica, pues es el asunto de Israel. Hoy tenemos muchísimas noticias sobre esa cortina de humo, esa huida hacia adelante en plan nazi de Sánchez. Por ejemplo, hoy hemos hablado de que Francia ha dejado sola a España con lo de Eurovisión. Dice Francia que piensa ir a Eurovisión, como lo dice Italia, como lo dice Alemania, como lo dice el Reino Unido, con lo cual solo España, Islandia, Irlanda, Eslovenia y Holanda son las que han dicho que si va a Israel no van a Eurovisión. Habrá que verlo, que no van. Merz también le ha dado calabazas a Pedro en lo de reconocer el Estado palestino. Dice que tururú. Alemania tiene una historia y, en fin, pues no les gusta mucho el tema. El 71% de los franceses, según una encuesta, rechazan reconocer el Estado palestino si antes no se rinde jamás y se libera a los rehenes. A mí me gustaría que se hiciera una encuesta similar en España, porque creo que saldría algo bastante parecido. García Ortiz, ese presunto delincuente que va camino del juicio oral por haber incumplido gravemente sus obligaciones como fiscal general del Estado, pues resulta que también activa la cortina de humo y dice a Dolores Delgado que investigue las acusaciones de genocidio en Gaza, a pesar de que no tiene ninguna competencia para hacerlo. Y un par de sentencias judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el de Valencia, han dado un palo a las universidades de Granada y de Valencia, que habían aprobado sendos acuerdos para prohibir toda colaboración de sus universidades con universidades o empresas israelíes. Bueno, la verdad es que está dando mucho que hablar la cortina de humo de Sánchez. A mí, sí, y además lo que pasa es que es doblemente inmoral porque el azuzar la mentira y el antisemitismo lo que ha llevado a Sánchez es a apostar directamente y a trasladar esa apuesta, aparte de la sociedad española, a apostar directamente por el más salvaje grupo terrorista que es Hamas, ¿no? Voy a ser muy breve, Luis, pero quiero trasladar porque ¿Puede usted ser breve o no? Lo que le dé la gana. Bueno, hombre. pues espere, me voy a sentar y... Vale. No, ya estoy sentado. Recibí hace unos días un mensaje, no digo el nombre por si no lo quiere, de un tal R, con un nombre extranjero, que es un judío que vivía en Barcelona y se trasladó a Madrid porque decía que allí no podía educar bien a sus hijos. Y entonces solo leo el final del mensaje, ¿no? Me dice, aunque tengo un nombre extranjero como usted, soy un judío español y junto con otros 13.000 que estamos aquí, en el contexto actual, con una izquierda en España que invoca y aclama impúdicamente el antisemitismo, el escuchar voces como la suya resulta terapéutico, nos hace saber que hay esperanza y que no tenemos aún que estar preparando las maletas otra vez para salir de una España que forma parte de nuestra identidad. Reciba un muy cordial saludo, RB.
en fin, hay muchos judíos a los que a veces a mí me han agradecido. No hay nada que agradecer, porque la persecución a los judíos españoles o a los judíos israelitas o de otros lugares que viven entre nosotros es tan asquerosa y perniciosa para los judíos y para toda la población española que no tenemos ningún más remedio, ¿no? Pero esto un poco revela la realidad. Los habitantes de Israel, los israelitas, por cierto, en donde hay un 20%, casi un 20% de árabes, de ciudadanos árabes de pleno derecho, y también otras minorías, son como nosotros, son mejores que nosotros en el sentido de que tienen más desarrollado, por motivos obvios, el sentimiento de defensa a su país y el sentimiento familiar, pero son como nosotros. Un israelí no juega al tiro al plato con las cabezas de niños, no mata niños, y entonces lo más rompedor y provocador que yo puedo decir en algunos lados, y lo digo y lo diré y lo mantendré, es que el ejército israelí es el ejército más moral del mundo, el que más ataca a sus objetivos militares, haciendo todo para minimizar las bajas civiles. Sí, don Luis, todo lo que ha comentado, que está proponiendo Sánchez, son simplemente titulares sin ningún tipo de recorrido, que lo hacen para que hablemos de ello, para que nos entretengamos un par de días y punto. Es decir, lo único que sí tendría sentido es no estar en Eurovisión. Yo incluso, independientemente del tema Palestina y Israel, yo diría, oiga, dejémoslo ya, porque son demasiados años haciendo el ridículo, y creo que además amenazaban diciendo, pues no nos presentamos a Eurovisión, pero podríamos hacer un macroconcierto tipo esto de Aid for Africa, uno de estos y tal. Y yo digo, no, si hacen eso, nos echan de la ONU y de la Unión Europea. O sea, yo creo que tenemos una obligación moral para con el resto de los países que van a Eurovisión. Tenemos una obligación moral de asistir, porque si no vamos nosotros, ¿quién será el último? No se puede, no se puede celebrar el concurso porque no habría nadie para ser último. Bueno, independientemente, digo, el otro titular, o sea, el titular que inicialmente decían de los eventos deportivos, dices, oye, es que en Eurobásquet está el Maccabi de Tel Aviv y están equipos, o sea, que tienen que competir. Entonces, que vamos a salir del Eurobásquet, vamos a salir del Mundial de Fútbol, todo esto, que al final lo han dicho, no lo han pensado bien, y hay mucho dinero en juego, hay muchos intereses en juego, y se lo van a tragar. Pero lo dicen un día, lo sueltan y, por supuesto, nos tienen hablando. Siguiente, el tema del fiscal general del Estado. Lógicamente, ha dicho que si es un genocidio y tal, y entonces lo que le ha dicho el fiscal general del Estado a Dolores Delgado es que investigue. Dentro de una semana ya nos habremos olvidado de esto, porque lógicamente lo que sí hacen es alargar el titular que él dijo, esto es un genocidio, vamos a denunciarlo, y entonces ya el otro dice que investigue, la otra investigará y serán 24 horas y dirá, oye, es imposible que podamos mover esto. Y o luego lo aparcan en un cajón y lo sacan periódicamente. Sí, y lo estamos en ello, estamos ahora work in progress. Y luego tenemos todo el tema del embargo y tal. Sobre el tema de esto del embargo de municiones, es que tenemos unas armas que solo pueden tener municiones israelíes. Entonces, o cambias ya todo el parque de armas y tal. Entonces, esto de aquí cancelarán 2 o 3 cositas, pero 220 seguirán, porque lógicamente tienen que seguir, porque esto de las sanciones son autosanciones que hacemos sobre nosotros mismos. Es como el tema de decir, oye, pues como estoy enfadado en la mili, pues entonces no como y que se fastidie el sargento. Básicamente esa es la estructura que hacen. Entonces son solo titulares para su propia parroquia, y el único tema es seguir todos estos titulares, como lo de las viviendas sociales que iban a hacer, y írselos sacando poquito a poco dentro de tiempo. Es decir, dijiste esto, ¿qué has hecho? Dijiste esto, ¿qué has hecho? Y reírse de ellos, porque en el fondo son de risa, están desesperados, son como pollos sin cabeza que están de un lado para otro para tratar de sacar noticias y sacar titulares y ocultar, pues lógicamente aquí lo que importa, que es la corrupción de esta banda. Bueno, pues lo malo es que puestos a sacar cortinas de humo, pues yo qué sé, se podrían inventar otras, ¿no? Pero esta cortina de humo lo que hace es propagar el antisemitismo, hacer que resurja un
nazismo que creíamos olvidado, y estamos viendo escenas espeluznantes como lo de la librería en Sant Cugat del Vallès, en Cataluña, con pintadas, no ya porque la dueña sea judía, que no lo es, sino porque se negó a poner un cartel diciendo Israel genocida. Le llegaron allí los típicos activistas, tome un cartel para que lo ponga, y dijo, no me da la gana. Y entonces sí. Sí, no, yo creo que el antisemitismo, o sea, todo lo que venga de Sánchez, yo creo que no importa tanto, incluso más. Si viene de Sánchez una posición anti-Israel, puede hacer replantearse a mucha gente ser más pro-Israel de lo que eran. Sí, es decir, sin duda. Yo creo que es más dañino, por ejemplo, las declaraciones el otro día de Feijóo. Esas declaraciones de equidistancia yo creo que hacen mucho más daño para el tema del antisemitismo en España que no las majaderías que pueda decir los de que además los se de cree Podemos. que además supongo que algún asesor le ha dicho a Feijóo que es que tiene que entrar en eso y hacer una posición, digamos, más o menos equidistante, que es la que ha expresado. Eso es más dañino que eso es dañino para el propio, eso fomenta el antisemitismo, desde luego, pero además no beneficia a Feijóo, que se cree que le beneficia confundirse con las sinvergonzonerías de Sánchez. Se cree que le beneficia. Cae en todas las trampas. Cae en todas las trampas. Le van a machacar igual, diga lo que diga, y eso no le va a dar ni un solo voto, y sin embargo va a dejar más marginados y más disminuidos a los dirigentes, a los pocos dirigentes del Partido Popular que verdaderamente entienden que son... Porque si cogiera una postura, que es la que debería hacer el partido de la oposición, lo que pasa es que el PP no es el partido de la oposición, porque la postura que tendría que coger es absolutamente, y es tan fácil, es decir, tener una postura pro Norteamérica, pro Estados Unidos y pro Israel, y en estos momentos confrontarla con los socialistas. Y esa postura no la tiene, Vox sí la tiene, pero no la tiene Feijóo porque no sabe por dónde se anda. Y entonces yo creo que es un horror, porque lógicamente el problema de España ya no está tanto en el PSOE sino en el PP. Es un problema, para mí me parece muy peligroso, porque si está Estados Unidos e Israel diciendo, oiga, que es que este hombre por supuesto está loco, pero si los que van a sucederle resulta que están también en posiciones de este tipo, no estamos ganando ninguna credibilidad. Lo que tendría que hacer la oposición es decir, no se preocupen, este señor está desacreditado, está deslegitimado, y lo que tenemos que hacer en estos momentos, nosotros vamos a apoyar a Israel y vamos a apoyar a Estados Unidos. Claro, por eso, porque de esa manera, eso sería bien para España. Por eso la alternancia, por eso, por lo que dices y por más cosas, la alternancia en el poder, o sea, el cambio de gobierno, es que son poco no inteligentes. Es en absoluto, sí, son muy poco inteligentes. Pero el cambio de gobierno, en el supuesto de que haya unas elecciones normales y gane, imagínate que gana el Partido Popular y que gobierna en solitario el Partido Popular, Dios no lo quiera, pero imagínate que sucede eso, es que no es suficiente. El cambio de gobierno no es suficiente para restaurar no solo las instituciones, sino la credibilidad internacional de España. Además, Feijóo ha hecho unas declaraciones a von der Leyen diciendo, no se preocupe usted, que nosotros vamos a respetar todo lo que ustedes hayan acordado con el Partido Socialista. Entonces, claro, dices, pero si ustedes son la oposición y tienen, o sea, se lo han puesto como a Felipe II, si es que este hombre es corrupto, no sé cuántos, y solo tiene que dar una patada a la pelota y meter gol. Pues si partes de una premisa y resulta que llegas a algo incomprensible, es que la premisa es falsa, es que no son la oposición. No son, exacto. Doña Carmen Carbonell. Don Luis. Hoy acabábamos las clasificatorias de nuestro concurso. Las primeras clasificatorias. Porque es que esto ya son semifinales. Da para bastante, don Luis. Ya saben que estamos haciendo un torneo gastronómico preguntando qué región española tiene la mejor gastronomía. Entonces hacemos rondas de 4 y las 2 mejores pasan a la siguiente fase de la liguilla esta nacional sobre la gastronomía. ¿Qué votan nuestros tertulianos en la clasificatoria de hoy? Les voy a decir cuáles son las 4 regiones que hoy compiten, que son Asturias, Navarra, Aragón y Murcia. Difícil, ¿eh? Claro, es que, don Luis, es que nos pone unos compromisos. Hay un cabeza de serie, le hemos puesto ahí como cabeza de serie, pero... Claro, pero a ver, a mí de Murcia me quedo con el tomate, entre otras muchas cosas. Bueno, no voy a decir de cada una, pero es que aquí me temo que hay que votar a Navarra. O sea, esto... ¿Navarra y usted? Navarra. Murcia, Navarra, Murcia. Pues don Luis, en Twitter por lo menos va ganando Asturias, con un 60% de los votos. 60%. Y la segunda más votada, Murcia. Lo pasa, el paparajote, las marineras... Claro, los zarangollos... Respeto a Asturias, pero el cachopo ha hecho mucho daño en la cultura gastronómica de este país, ya lo digo yo. He de decirle que don... ¿Cómo que el cachopo?
Fuera de la tertulia. Don Guillermo Díaz es un defensor del cachopo, Hombre, como pocos hay yo soy en un el defensor mundo. y un devorador de cachopo. Bueno, eso es lo más importante. Empate técnico de momento en Twitter entre Navarra y Aragón, con un 11% de los apoyos, pero ya les digo que se cierran mañana, por así decirlo, los teléfonos, las listas y todas estas cosas. Y el lunes ya les decimos quiénes han salido vencedores de Pasan a este siguiente concurso. ronda 9 clasificados que se distribuirán en 3 semifinales. Y los primeros clasificados de cada grupo pasarán a la final de 3. Bueno, tengo que decir que hemos recogido el guante de alguien en Twitter que se hace llamar 3 puntos colega, el auténtico Chicho Terremoto, que pedía un esquema de este torneo con la clasificación. Mi compañero Eric Gutiérrez está haciendo, vamos, un diagrama, pero con las banderitas, vamos, se lo está tomando muy, muy en serio. Ana Stafford, que está siempre en mi equipo, pide ayuda directamente a don Julio Ariza para que venga a este programa, que se una a mi petición, porque esto es un sin vivir. Yo le he dicho a Ana Stafford que esto de tener que elegir la mejor región Pero Julio apuesta por Navarra sin matices, ¿no? Totalmente, y fíjese que hoy va a la cola del grupo en la clasificación. Por eso yo he cumplido con mi deber hoy. Muy bien, pese muy bien. a los reproches con que los nos débiles, hacen. con los débiles de los Claro. espárragos de Navarra, con ese ajo arriero también maravilloso, esa chistorra. Calle. Gloria bendita. En fin, don Luis, dice Ana Stafford que para enmendar la que ha liado, lo que usted debe hacer ahora es dedicar una libre encuesta a cada una de las comunidades eliminadas. Y entonces, nada, podemos estar hasta diciembre sacando pues platos gastronómicos. También No, tengo pero que antes me transmitió don Eric una idea muy buena de don Pablo, nuestro realizador de televisión, que una vez que hayamos terminado el concurso, para la comunidad ganadora, coger los 4 platos más conocidos y que la gente vote cuál es el mejor. David, pero y los probamos, oye. Exacto, yo iba por ahí. Los probamos. Mi hijo, que nos invite don Luis. mi hijo se casó en diciembre en Pamplona, en San Saturnino, patrono de Pamplona, y lo celebramos en el Toro, allí al lado de Pamplona, y en fin. Pues podemos celebrarlo aquí en el Toro también. Ya puestos, efectivamente, que se celebre y sobre todo que nos inviten. Que nos inviten, está claro. Mira, alguien que se hace llamar en Twitter Donostiarra dice que España y cada región tiene sus singularidades, pero llamándose así me da la sensación de que cuando tocó votar por el País Vasco, este tuitero votó por su región. Bueno, a lo mejor es como doña Cargela, que decía que como era de Bilbao no votaba por humildad. Por humildad, porque los de Bilbao ya sabe cómo son. Comentarios en las publicaciones de YouTube. Gustavo de Castro dice que ha recorrido casi toda España y se come bien en todas partes. Andalucía, Galicia, Asturias, Extremadura, las 2 Castillas, Madrid, Valencia. Los españoles somos unos privilegiados porque disfrutamos de la mejor tierra y la mejor gastronomía del mundo, con diferencia. Y por supuesto cree que, salvo excepciones, los españoles son hospitalarios y sociales. Buena gente en general. Me uno a este comentario de Gustavo de Castro. Estoy de acuerdo, pero ¿por qué, siendo como somos tan buena gente, elegimos a tan mala gente para representarnos políticamente? Sí. Eso tiene, lo cuento en mi espera, pero eso tiene un motivo histórico que sucedió, que es que cuando murió el rey Fernando III, como era santo, fue al cielo. Esto es histórico. Entonces Dios le dijo, le concedo todo lo que quiera para su nación, y dijo, quiero los mejores vinos, las mejores tierras, las mujeres más hermosas, los hombres más simpáticos, los mejores gobernantes. Y dijo Dios, no, eso no. Y dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque si además de todo tienen los mejores gobernantes España, los ángeles se irían del cielo y se irían a vivir a España. Mira, eso está bien visto, Bien, sí, bien, señor. Bueno, 2 comentarios más, don Luis. Uno de las publicaciones de YouTube de José Cansalat, que dice que tenía el corazón partido y nos daba un dato muy relevante. ¿Sabíais que la primera receta de tortilla de patatas se encuentra en un libro gastronómico navarro? Yo no tenía ni idea. Así que ¿Sí? esto es una información que nos da José Cansalat. Yo tampoco, pero puedo en decir YouTube. a qué fecha es posterior. Pensaba que iba a decir, puedo decir que les voy a traer una tortilla Pues, para probarla. No, pero si es de patata, forzosamente Claro. es de posterior a 1492, ¿no? Efectivamente, tiene que ser así porque vinieron Y anterior a 1812, que era la tortilla francesa. que fue cuando nació la tortilla francesa. Claro, todo en hilado. contraposición a la española. Todo hilado. Y luego, enhorabuena a María Pilar Fernández, que llevaba toda la semana esperando y ya por fin ha podido votar en esta encuesta porque ya se quería decantar por Asturias, que ha salido en la última ronda, ¿no? Por así decirlo. Así que a todos ellos, muchas gracias. Gracias, don Gracias a Asís. usted, por favor. Gracias, don Marcos. Gracias, doña Carmen. Ponemos placer. punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos viene a recordar que la presidenta del Congreso no es en absoluto imparcial. Buenos días, don Paco. Querido amigo don Luis del Pino, gracias. Siempre he pensado que cuando se ocupa un cargo institucional, la persona que lo ostenta
sea del partido que sea, debe ser imparcial. Pues bien, a mi parecer, Francina Armengol, presidente del Congreso de los Diputados, ejerce más como militante del PSOE, que lo es, que como una representante pública. Y lo ha demostrado. Ejemplo, Vox ha condenado la arbitrariedad y la actitud partidista y parcial que exhibe Francina Armengol y ha reclamado que trate de manera igualitaria a todos los diputados, después que la presidenta del Congreso reprendiera a Santiago Abascal por su mala educación. ¿Y a los suyos? Ni mijita, que los suyos se las traen. Otro episodio de arbitrariedad institucional de Armengol. Recién elegida, Armengol para el cargo expresó su voluntad de permitir la utilización de las lenguas cooficiales sin haberse aprobado la reforma del reglamento. Cambio de argumento y perdonen la rima. Seguimos ahora con la Franja de Gaza. Nuestro desastroso gobierno utiliza la sangre para que nos olvidemos de la corrupción. La guerra de Gaza podría pararse mañana mismo si jamás entregara a los rehenes y a los cadáveres de los secuestrados, pero prefiere mantener como escudos humanos a los residentes en la franja porque las simpatías del mundo progre están de su lado y las protestas en las calles y universidades también lo están en todo el mundo. Generan un victimismo muy rentable en tiempos de opinión pública woke. Dicho lo cual, les deseo un bonito fin de semana y que los trenes funcionen a pesar de Óscar Puente. Recuerden, lo peor de Sánchez está por llegar. El lunes, más y mejor. Punto final.